bien, vamos a continuar con esta. Es que sigue llegando gente. Me voy a salir tantito para admitirlos y luego los voy a dejar esperando un poquito, por respeto a los que llegaron temprano. Muy bien, clasificación de los bienes, capítulo 2, bienes y sucesiones. ¿Sí? Dice, concepto de cosas y bienes. De acuerdo a la Real Academia, la palabra cosa proviene del latín causa y significa todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. O sea, cosa, su significado es muy amplio, ¿sí? Algo corporal, algo espiritual, natural, artificial, real o abstracto. Entonces, prácticamente todo, ¿no? De acuerdo a lo que dice la Real Academia. ¿Sí? En sí el significado más común es cosa, es un objeto inanimado opuesto a un ser viviente, lo cual en principio nos da la idea de que el significado de cosa es diferente al de bien, o todo aquello que tiene entidad real abstracta, material o de razón. El bien, dice el mismo diccionario, es un adverbio que significa según es debido, de buena manera, en forma adecuada. Lo más acertado es referirnos al bien como la cosa o cosas, objetos de apropiación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la cosa? Pues algo que es inerte, que no tiene vida, cualquier cosa, una taza o no sé, un lápiz, cosas así, es una cosa, pero ya un bien es algo que es sujeto de apropiación, de que puedes comprar, que solamente cuando lo tienes es porque lo compraste, porque lo adquiriste, porque trabajaste para obtenerlo, ¿sí? Entonces, como esta distinción entre cosa y bien ha sido tema de debate, ¿sí? Porque algunos todavía no están de acuerdo con las definiciones, y en esta materia de derecho siempre hay diferentes opiniones, diferentes interpretaciones y diferentes teorías inclusive, ¿sí? Ha sido tema de debate entre los juristas. Por ejemplo, Julian von Case los diferencia como la cosa es un objeto material considerado desde el punto de vista de apropiación, ¿sí? Un poquito contrario a lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Y el bien es un objeto material considerado desde el punto de vista de apropiación actual o virtual. Entonces, pues ahí casi están diciendo lo mismo. Dice, desde el punto de vista económico, los bienes son apreciables en la medida que son útiles para la satisfacción de necesidades, ya sea al hacerlo de manera directa o al brindarnos un servicio. Entonces podemos decir que el concepto de bien encuentra íntima relación con la utilidad. Sin embargo, hay bienes que son útiles pero no tienen la posibilidad de ser apropiados, como el aire que respiramos, la luz solar, entre otros. ¿Sí? Entonces hace esa excepción a la regla en cuanto a los bienes que no son útiles, pero solamente los que nos podemos apropiar de ellos. ¿Sí? Hay bienes, como dice aquí, que no son útiles, como el aire que respiramos, la luz solar, etcétera, pues no lo podemos apropiar. ¿Sí? Desde el punto de vista jurídico, bien es todo aquello que puede ser objeto de apropiación. Marcel Planiol y Georges Ripet señalan que las cosas se consideran como bienes jurídicamente, no solo cuando son útiles al hombre, sino cuando son susceptibles de apropiación. El mar, el aire atmosférico, el sol son cosas indispensables para la vida terrestre, sin embargo, no son bienes porque no pueden ser objetos de apropiación. Dice, en nuestro Código Civil Federal, los bienes susceptibles de apropiación son todos aquellos que se encuentran en el comercio, artículo 747 del Código Civil del Distrito Federal. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidos del comercio, ¿sí? Todo lo que no esté excluido del comercio,
son los que, puede ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Pues el aire, los parques públicos, este, todas esas situaciones no son, no están incluidos en el comercio, por lo tanto no pueden ser bienes. En nuestra legislación se refieren al bien y cosas como sinónimos, así lo veo yo de manera particular, como sinónimos. Esto es considerado inclusive un error. Vamos a ver qué dice el Código Civil Federal, el Código Civil del Distrito Federal en su artículo 747. ¿Por qué digo Código Civil Federal y por qué no digo Código Civil del Estado de Nuevo León o Código Civil Federal, etcétera? El libro menciona mucho el Código Civil del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque seguramente el autor es de por allá y se basa en ese código, ¿no? Pero todos los códigos o cada estado tiene su propio código y generalmente son muy parecidos, ¿sí? Entonces en el Código Civil del Distrito Federal dice el libro segundo de los bienes, título primero, disposiciones preliminares, artículo 747, pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio, ¿sí? Ya vimos más o menos cuáles cosas están excluidas del comercio. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de ley, ¿sí? Artículo 749, están fuera del comercio por su naturaleza las que no puedan ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Y luego viene más abajo clasificación de los bienes inmuebles, etcétera. Y todo el libro segundo, que se refiere a los bienes, título primero, título segundo, título tercero, habla de los bienes en el código, ¿sí? Es más, vamos a ver si podemos encontrar aquí un código civil del Distrito Federal. Por aquí debo yo tener uno, permítanme tantito. Por aquí debo tener yo un código civil del Distrito Federal, permítanme tantito, le dije código. A ver, aquí tengo uno, pero no le puse nombre, vamos a ver de qué es. Ah, aquí está. Okay. Están viendo lo que yo, ¿verdad? Decíamos artículo 747. 747. Ay Dios, ¿dónde quedó el código? Aquí está. A ver, dejo entrar a la gente porque hay gente que quiere entrar. Muy bien. Vamos al código. Estos mensajitos que están aquí. Artículo 747. Yo creo que algunos ya de ustedes conocen los códigos, inclusive los están utilizando, pero es importante que lo conozcan, que le den una leída. Acuérdense lo que les he dicho, los códigos son los que van a traer en el brazo, es lo que van a utilizar todo el tiempo cuando ya sean abogados, ¿sí? Entonces, el libro no tanto, el libro es cultura general y es un fundamento de lo que van a ver en su vida laboral ya como abogados, y eso es lo que van a traer, eso es lo que van a consultar a cada rato. Pues si no saben qué es lo que contiene, pues entonces estamos mal. 747, ya no llegamos. 743, 745, 747, libro segundo de los bienes, título primero, disposiciones preliminares, pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas en el comercio. 748, las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. 749, están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Título segundo, clasificación de los bienes.
capítulo 1 de los bienes inmuebles y empieza la clasificación. Son bienes inmuebles, ¿cuáles? El suelo y las construcciones adheridas a él, punto. Eso es lo que dice la legislación. Y luego, número 2, las plantas y árboles mientras estuvieron unidos a la tierra y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares. Esos son bienes inmuebles. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido, son inmuebles. Número 4. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fondo. Y así nos vamos. Todo está aquí. Denle una leída, por favor. No es porque no hay tiempo, sino en algún curso les encargué un estudio del Código Civil del Estado de Nuevo León a fin de que supieran qué temas venían, cuántos artículos tenían, cuántos capítulos, cuántos temas abarcaban, etc. ¿Sí? Por aquí el artículo 767, los bienes de dominio del poder público se dividen en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. Es todo un tema, ¿sí? Por eso lo estamos viendo. Me salgo de aquí y seguimos. A ver, sigue queriendo entrar gente. Creo que dejo de presentar aquí. Vuelvo a presentar. Muy bien. ¿Voy bien o me regreso? Vamos bien. Okay. Clasificación de los bienes en el derecho romano. Las institutas de Justiniano en su título primero nombrado De Rerum Divisione, la división de las cosas. Desde los romanos trataban de identificar y de definir los tipos de cosas o las clases de cosas. Entonces eran muchas cosas, entonces querían darles una clasificación desde los romanos, ¿sí? El hombre referido, así cuando existe y considerando todos los objetos, tanto animados como inanimados, como sometidos o al menos destinados a satisfacer sus necesidades o placeres, y como capaces por consiguiente de parte para el objeto de un derecho. Le han dado el nombre de cosas, ¿sí? Res en latín significa cosas, para que sepan. Res en latín significa cosas. Tal es el sentido originario y positivo de la palabra. En ese sentido, en los pueblos en que la esclavitud fue aceptada, los esclavos, hombres degradados, destinados a las necesidades de los demás y objetos de los derechos de los otros hombres, han sido colocados en la clase de las cosas, ¿sí? Cosas o bienes, porque cuando existía la esclavitud, el que tenía más esclavos pues se consideraba más poderoso, era como si tuviera más bienes, ¿sí? Los esclavos eran considerados como, aquí dice cosas, pero realmente eran como bienes y eran monedas de cambio también, ¿sí? Servían mucho de moneda de cambio. De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que en el derecho romano las cosas son todos los objetos corpóreos que tienen cuerpo, considerados como sometidos o destinados al hombre. Objetos corpóreos que tienen cuerpo y que son única y exclusivamente para el servicio de los seres humanos, ¿sí? Y todos los derechos que la ley le da sobre dichos objetos, ¿sí? Inclusive el derecho que me da a mí de utilizar mi carro porque es mío, también se le considera como un bien o una cosa. En los tiempos de las 12 tablas no se encontró propiamente una clasificación de las cosas, más bien lo que había era una clasificación hecha durante la época romana
basada en una organización religiosa y la institución pontificia que dominó los primeros tiempos. Surge una primera distinción separada del comercio de los hombres llamada res divini juris. ¿Sí? Apréndanse bien esto, porque viene en el examen. Entonces, acuérdense que habíamos dicho que res significa cosa, ¿sí? Entonces, res sacrae es una clasificación que hicieron en las 12 tablas. Res sacrae, cosas consagradas a los dioses, ¿sí? ¿Qué significaba res sacrae? Cosas consagradas a los dioses, ¿sí? Y res religiosae, cosas de distinta clase y distintas a la sepultura de los hombres, así tal cual. Res religiosae, cosas de distinta clase y distintas a la sepultura de los hombres. Res sanctae, con respecto a datos históricos de la época de las 12 tablas, ¿sí? Dichas tablas se decía que estaban publicadas en muros y puertas de la ciudad, y así es como tenemos la diferenciación y clasificación de las cosas fuera del comercio de los hombres. Para las cosas públicas, res publicae; las cosas comunes, res comunes, como el mar y sus costas, ¿sí? Se dice que esto fue como el primer código civil. Desde ahí nació como poner plasmado por escrito, por decirlo así, todos los lineamientos que se iban acordando que fueran para controlar la conducta humana. ¿Sí? A ver, hay gente que quiere entrar todavía. Okay. Dice, las cosas en tiempos de Gallo y Ulpiniano, ¿sí? La clasificación que hace Gallo es un poco más contemporánea. Res divini juris, cosas de derecho divino, ¿sí? Las res sacrae y las res religiosas, ¿sí? O sea, acá veíamos res sacrae y res religiosa. Él decía que son las del derecho, cosas de derecho divino, ¿sí? Y res humani juris, cosas de derecho humano. Segunda división de Gallo dice, res corporales son aquellas que se pueden tocar, como un esclavo, un vestido, oro, etc. Y res incorporales son aquellas que no se pueden tocar, como un derecho, una herencia o un usufructo, ¿sí? Tercera división según Ulpiniano, res mancipi, ¿sí? Todos los inmuebles rústicos y urbanos, las servidumbres, derechos, prediales, etc., los esclavos, los animales, caballos, etc. Todos estos Ulpiniano los clasificaba como res mancipi. Justiniano las divide según las cosas, según las institutas de Justiniano, las divide en cosas fuera de nuestro patrimonio, cosas que no son de nadie en particular o cosas públicas, las cosas que no son realmente de nadie, ¿sí? Y cosas en o dentro de nuestro patrimonio son las que pertenecen a los particulares. Y de acuerdo a Von Case, en una clasificación ya moderna y de las más importantes en su clasificación de los bienes, cosas sin dueño, cosas comunes, aquellas que son de uso común a todos y no pertenecen a nadie en su totalidad, como el aire, las aguas corrientes y del mar, ¿sí? Esas eran cosas comunes. Y cosas sin dueño, aquellas que siendo por naturaleza susceptibles de propiedad privada, no han sido efectivamente apropiadas, como los animales salvajes. Cosas apropiadas, objeto de un derecho real, y cosas consumibles y cosas no consumibles, ¿sí? Es una clasificación que enreda de alguna manera, pero pues, así estaba. Las cosas según las institutas de Justiniano, dice cosas fungibles y cosas no fungibles, artículo 337 del Código Civil Federal. Ahora vamos a ver el Código Civil Federal. ¿Qué dice el Código Civil Federal?
creo que mi mouse ya está como que se está acabando la pila. Déjeme ver dónde lo tengo. Aquí está, Código Civil Federal. .337. Vamos a ver qué dice el Código Civil Federal. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Dice artículo 337 del Código Civil Federal. Aquí hay un error. El Código Civil Federal no dice eso. No. Entonces debe ser el Código del Distrito Federal. No, aquí yo creo que yo tuve un error aquí. Artículo 337. Aquí había sido 747. Tal vez es el 737. Vamos a descubrir el error. Oh. Espero que ustedes también lo estén buscando. Dice nuestro código civil federal, los bienes susceptibles 747. Cosas fungibles y cosas no fungibles. Que desee constituir el patrimonio final para la clase de bienes. 5. Que dice con objeto de favorecer la formación del patrimonio final para las personas que tengan capacidad de hacerlo de propiedades, raíces. No, bueno, ya no voy a perder el tiempo. Voy a revisar eso con. Hay una disculpa, hubo un error ahí. Las cosas fungibles y cosas no fungibles, como el dinero, cosas fungibles y cosas no fungibles. Como el dinero como fungible, o sea, el dinero es un bien, es una cosa fungible, y hallazgos arqueológicos como no fungibles, ¿sí? Bienes de dominio público y bienes de dominio privado, bienes corpóreos y bienes incorpóreos, bienes muebles y bienes inmuebles, ¿sí? Son las cosas fungibles. Híjole, me quedé con la duda grande de ese artículo. Bueno, los bienes de acuerdo a la clasificación de Planiol y Ripert por su alcance general son corpóreos o incorpóreos, muebles e inmuebles, privados y públicos. Y la distinción que no se aplican más que las cosas materiales también son tres: cosas consumibles por el primer uso y cosas no consumibles, cosas fungibles y cosas no fungibles. Las fungibles
son bienes que pueden ser sustituidos por otro sin afectación alguna. No fungibles son los bienes que no se pueden sustituir por otro igual, como por ejemplo una obra de arte, ¿sí? Cosas que tienen dueño y cosas que no lo tienen o cosas vacantes, ¿sí? Son clasificaciones que hicieron Marcel Planiol y Georges Ripert, creo que son franceses ellos. Entonces es toda la variedad de clasificaciones que ha habido entre cosas y bienes. Entonces ahorita vamos a la clasificación de bienes más recomendada que estamos usando en la actualidad, ¿sí? Como vimos, existen muchas y variadas clasificaciones de los bienes, las cuales obedecen, como lo menciona Rafael de Pina, a diferentes criterios doctrinarios e históricos. A continuación, la clasificación más empleada en la actualidad, ¿sí? De acuerdo a su movilidad, los bienes son muebles o inmuebles, ¿sí? De acuerdo con la posibilidad de sustitución, los bienes pueden ser fungibles o no fungibles. Los primeros, o sea, los fungibles son los que se pueden reemplazar por otro igual, y los segundos no se pueden reemplazar, como una obra de arte, una obra arqueológica, etcétera. De acuerdo a la incertidumbre de su propietario, hay bienes mostrencos y bienes vacantes. Los primeros inmuebles sin dueño y los segundos muebles sin dueño, muebles vacantes. Bueno, es que hay una diferencia. Los primeros inmuebles sin dueño y los segundos muebles sin dueño. Los bienes mostrencos son los que son los que dices, sabes que tienen dueño, pero no tienes la certeza de quién es. Y los bienes vacantes son los que no tienen dueño y no sabes de quiénes son. O tienen dueño, pero no tienes el conocimiento de quién es el dueño, ¿sí? De acuerdo a su materialidad, son bienes corpóreos y bienes incorpóreos. De acuerdo a su materialidad, claro, porque tienen cuerpo, ¿sí? Entonces los corpóreos son los que tienen materialidad y son físicos y son tangibles, y los incorpóreos los que no son tangibles, como el derecho de autor, por ejemplo, un derecho, una obligación, no son tangibles. De conformidad con la persona a la que pertenecen, hay bienes del dominio público y bienes del dominio privado. Hay bienes consumibles y no consumibles, bienes principales y bienes accesorios. Los primeros existen por sí mismos y no dependen de otros bienes, como una casa. Los bienes divisibles y los bienes no divisibles. Esta es la definición de bienes en la actualidad, esa es la que se usa, esa es la que está en la ley, está en los códigos. Entonces, lo demás es historia, para que vean cómo se fue manejando las definiciones de acuerdo, como dice aquí el libro, de acuerdo a la historia, a los eventos de ese momento, a lo que se vivía en ese momento, pues le daban las clasificaciones a los bienes muy variadas. Pero al final todos estos bienes se trata de clasificarlos. ¿Por qué? Para dar una certeza jurídica, darle un marco legal a los bienes, porque al final esos bienes, ¿qué va a pasar? Los voy a heredar, ¿sí? Por eso es importante entender y clasificarlos, y por eso querían esta clasificación, una clasificación clara, porque después el camino final, el objetivo final de eso era que se pudieran heredar de una manera ordenada. Por eso estamos viendo este tema. Ahora vemos cómo regula el Código Civil Federal, lo relativo a los bienes. Este acepta algunas categorías de las clasificaciones descritas, sobre todo la clasificación recomendada en sus artículos 747, 748 y 749, que ya lo vimos, ¿sí? Ya los estuvimos viendo hace ratito. Me fui muy rápido. Ahora sí, dudas, preguntas.
estoy abierto. Se acabó la presentación. Son presentaciones muy rápidas, pero después van a venir las buenas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Laura Zúñiga, adelante, Laura. Sí, buenas noches, maestro, compañeros. Respecto a lo de las bienes que menciona que no le pertenecen a nadie, Ujú. el que no le pertenezcan a nadie o no sepamos de quién son, ¿eso excluye que alguien se pueda adueñar de ellas? Pues sí, sí, eso es, mira, es raro que un bien no tenga dueño. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Estamos hablando de bienes inmuebles, ¿sí? Ajá. Casas y terrenos. Es muy raro que, Digamos, sí, digamos en determinada situación, digamos, hay una casa abandonada de muchísimos años, que ujú. digas, ya no hay ni herederos o algo así, ¿alguien se puede apropiar de ella o el gobierno o alguien se hace cargo de esa propiedad? Mira, se pueden apropiar, buenas noches, maestro, respecto a la tarea serán 4 mapas, entonces, así es, 4 mapas, es correcto, perdón. Este, una casa que está abandonada y que ya tiene mucho tiempo y no se conoce a los dueños, de manera, vamos a decir, abierta, ¿sí? Te puedes ir a vivir de ella, a ir a vivir a esa casa, pero no significa que sea tuya, ¿sí? Para que esa casa sea tuya, necesitas tener un tiempo viviendo en ella y además tienes que pagar, pero es que me están haciendo preguntas acá. Sí puede traer imágenes, pequeñas imágenes. Me interesa más el texto. Para tú tener una propiedad o una casa que tú te vas a ir a vivir ahí y que no es tuya, la ley contempla la posesión. Si la posesión se da cuando vives más de 5 años ahí y si nadie te molesta y vives ahí de manera pública, sin ningún problema, pacífica, este, es probable que te puedas quedar con ella, ¿sí? Pero tienes que pagar todo lo que debe de prediales, en una casa, por ejemplo, o en un terreno, tienes que pagar todo lo que debe de energía o de agua, todo lo que tenga pendiente lo tienes que pagar para poder que proceda esa posesión, ¿sí? Entonces, la respuesta es sí, sí se puede, y lo curioso es que cuando vemos propiedades abandonadas, no es que no tengan dueño, lo que pasa es que hay muchos problemas que versan sobre la propiedad, como los adeudos o están intestadas o los herederos no tienen dinero para tomarla o la casa estaba endeudada por algún crédito y entonces los herederos optan por no me interesa, ¿verdad? Si yo voy a heredar una casa, que la casa, por decir, vale 3 millones de pesos, pero debe 2, debe 2 millones, por decir un número, ¿no? Y está muy deteriorada y hay que arreglarla y yo no tengo recursos para arreglarla o para tomarla, pues ahí se quedan. Por eso hay un montón de casas en el centro que, que, que están abandonadas, un montón de propiedades y los que tienen eh, facilidad para obtener información de esas propiedades y que tienen recursos, pues están aprovechando esa ese descuido, vamos a decirlo así, de muchas propiedades. Pero es raro que no tenga algún dueño. Si hay una casa ahí, tiene dueño. El tema es que murieron los dueños principales y los hijos no han podido arreglar esa situación. Pasó, les platico, en una de las empresas que iniciaron en Monterrey, no sé si se acuerdan, por la avenida Guerrero, casi llegando a Ruiz Cortines, había una empresa, híjole, no me acuerdo cómo se llama, donde está ahorita Céntrica, ahí había una empresa, híjole, se me olvida el nombre de la empresa. Bueno, el caso es que ahí hicieron muchas casas para las gentes que se contrataron para instalar la maquinaria de esa empresa. Les estoy hablando de
1920 o por ahí, ¿sí? Entonces, esas casas, ahí vivieron las gentes para instalar esas máquinas, se hicieron dueños de esas casas, ¿sí? Compraron esas casas, ahí vivieron porque fuera Peñoles, exactamente, eran Peñoles. Este, cuando los señores se termina la empresa o terminan su chamba en México, pues muchos se van a su país, porque generalmente eran extranjeros, y dejaron esas casas. Las heredaron a sus hijos, pero sus hijos son extranjeros. Entonces ahí las dejaron. Nunca vinieron por ellas, nunca las vinieron a ocupar y pues ahí los fue a buscar o no sé si habrán hecho el intento de buscarlos. El caso es que no hubo interés, ¿sí? No hubo interés de venir por ellas, ni se hizo de manera ordenada, porque si no tienes interés, pues vienes y las vendes y te regresas, ¿no? Este, pero no, no fue así, así se quedaron. Y bueno, y al final las tumbaron, ¿sí? Las tumbaron todas porque pues hicieron ese parque de Céntrica. Y Céntrica estaba su parte jurídica emproblemada porque tenía que darle solución a esas casas, no porque no haya nadie, a la hora que alguien las quiere comprar, dice yo las quiero comprar, y pues, ¿pero dónde están los dueños? Pues no están, ¿cómo le hago? ¿Sí? Entonces, pues hay varios procedimientos ahí para que se tuvieron que ellos adjudicar. Stephanie Garza, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. Bueno, en ese caso, buenas noches. En Buenas ese noches. caso, pues tumbaron las casas y pues, ¿quién se queda? ¿El gobierno se queda con ellas? O si después viene, no sé, un hijo del dueño, o sea, reclamar, donde ya es ahorita céntrica. Sí, lo que O sea, pasa, no, ya no procede nada. no procede nada porque tú tienes 10 años para reclamar una herencia. 10 años. La ley te da 10 años. Si tú no reclamas en 10 años, ya no hay una ley que te permita a ti reclamar algo, ¿sí? Si los que compraron o los que hicieron el procedimiento o si los que, por ejemplo, si son 4 hermanos y 2 están en Estados Unidos, por ejemplo, están en otra parte del mundo y nunca reclamaron su herencia en 10 años, la ley ya no los protege para reclamar esa herencia, sino que este, si los hermanos quieren repartir todavía su herencia con ellos después de 10 años, la ley prevé un marco legal para eso, pero no la exige. Entonces, en el caso particular de estas casas, si llega un hijo, oye, pues, oye, vengo a reclamar, aquí estaba la casa de mi padre o de mi abuelo, ¿verdad? Yo creo, pues sí, nomás que ya pasaron como 20 años y nunca viniste y ya la perdiste. ¿De acuerdo? Ah, ok, gracias. De nada. Orson, ¿quiere decir algo? Buenas noches, profe. Yo tenía una duda. ¿Qué significa el uso de dominio público? Uso de dominio público es un parque. Un parque, la Alameda, por ejemplo, es de uso de dominio público, ¿sí? Es para todo el público. Sí, pero bueno, por ejemplo, no sé, si yo, decir, yo hago una película y yo registro un personaje con copyright, claro, claro está, y no sé, de repente de un momento a otro, no sé, el gobierno me dice, oye, es que tu personaje va a pasar a dominio público. ¿Qué significaría? Pues puede ser que es un tipo de expropiación, pero así de como de un personaje, no creo que pase. Pues Sería más o menos similar a lo que le hicieron a Mickey Mouse, Eso mero. que antes era de Disney, pero ahora ya es de dominio público. ya. Bueno, Bueno, yo tengo una idea, no sé si esté equivocado o algo. a ver, Yo sé como cuando ya se vence, por ejemplo, el contrato de los derechos y no se renueva, los exacto, se exacto. pierden y a veces es muy alta la demanda del uso de las demás personas que ya no le pueden dar los derechos exclusivos a alguien, es cuando ya queda como en dominio público. Ok, bueno, sí. Sí me suena, sí me suena. Es Digo, como, ahorita lo recordé porque ellos mencionan que como a Mickey Mouse, lo mismo pasó con la imagen, creo que de Winnie Pooh. sí, sí, no renuevan sus derechos y como sigue vigente, se queda en dominio público, ¿sí? Y el gobierno maneja esa parte.
Eso pasó también, bueno, un poquito diferente. ¿Se acuerdan un logotipo que tenía? Bueno, no tiene caso, no tiene caso, es que es diferente, no lo voy a contar, porque no tiene caso. Pues sí, amigo, eso puede ser, yo no lo tenía así como que muy claro, pero sí, es como las medicinas, ¿sí? Primero tienen una patente, todas las medicinas tienen una patente vigente por, creo, 10 años, ¿sí? Pero esa patente se acaba a los 10 años y esa patente queda libre. O sea, ¿qué significa tener la patente? Que yo nomás, el creador de esa patente, nada más yo puedo vender esa medicina, pero a la hora que se acaba ese término, ¿sí? Ya queda liberada, ¿sí? Ya queda liberada y a todas las farmacias la pueden vender, ¿sí? Todos los autorizados a vender medicamentos ya la pueden vender. Oh, ya entiendo. Algo así pasó yo creo con Mickey Mouse. Hay mucha demanda, hay mucha demanda. Digo, si no hubiera demanda, pues a quién le interesa, ¿verdad? Se queda ahí, se pierde en el olvido. Pero si hay demanda y no se renueva la, los derechos de autor, porque esos hay que renovarlos, ¿sí? Hay un organismo aquí en México que se llama el INPI, donde se registran marcas y patentes y todo ese tipo de cosas. Y si no se renueva se pierde. Ya puedo yo usar esa marca. Yo tengo una marca de una empresa que se llama Prodenor, la tengo registrada y y el logotipo y todo y lo tengo registrado. Pero a los 6 años creo que tengo que renovarlo, ¿sí? Para que no me ganen eso porque ahorita si alguien quiere hacer una empresa con ese nombre, nadie lo puede hacer. Nadie la puede hacer porque yo tengo el derecho, ¿sí? Entonces, pero si yo no renuevo ese derecho, se libera y ya cualquiera puede tomarlo. Así es, hay diferentes términos en tiempo dependiendo lo que estás registrando. No son 50 años, bueno, en cuanto a marcas, es menos tiempo. Y tal vez porque también se registra ingenierías y formas de hacer las cosas, etcétera. Está muy interesante también esa parte. Marisela Villarreal, ¿quiere decir algo? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una duda, una pregunta. ¿Sí? Un terreno tiene intestado 10 años y ese terreno tiene 2 hijos, pero uno de los hijos tiene ¿cómo se dice? La posesión. Okay. ¿Ese hijo puede heredarle a su hijo? No, ¿No? tú no puedes heredar algo que no es legalmente tuyo. Sí. Así, se lo puede Primero hay pasar. que arreglar el intestado. Exactamente, exactamente. Se lo puede Ok. pasar al hijo, pero en la misma condición que él tiene como en posesión, ¿verdad? Entonces no puedo ir con un notario a decir, bueno, este va a ser mío, pero se lo puedo heredar a mi hijo. No se puede. No se puede. Ok. No se puede. No se puede. Gracias, profe. De nada, al contrario. Miriam Espinosa, quiere decir algo. Pero mami, solo quiero. Sí, buenas noches. Buenas noches. En el caso del tema anterior, que era la sucesión de bienes, por decir, maestro, yo tengo una duda. Cuando hay un testamento donde se dejan 2 albaceas y un tercer ¿cómo se le dice? Heredero, que no es albacea, ¿verdad? O sea, son 3, pero son 2 albaceas. Pero muere una albacea, en ese caso, ¿cómo lo maneja? Porque se suponía que eran 2 albaceas para que hubieran 2 firmas, o sea, que estuvieran las 2 personas de acuerdo en que si se vendiera la casa. Pero fallece una albacea y queda solamente uno y la otra persona que queda como heredero también. Ahí, si el albacea dice, vamos a vender, se vende aunque el otro no esté de acuerdo. Es lo que me platicaba un compañero de ustedes, creo que Manif González. Es un problema, es un problema. Hay que convencer primero al heredero que no quiere vender, que venda, ¿sí? Si son 2 herederos de una propiedad, bueno, número uno, yo nunca había escuchado que hubiera 2 albaceas, ¿sí? Casi siempre es uno, nunca había escuchado que fueran 2, pero bueno.
Cuando se quiere vender una propiedad que ya se la adjudicaron legalmente a través de un proceso sucesorio, de un juicio sucesorio, ¿sí? O por herencia, ya se adjudicaron. El adjudicarse las propiedades significa que se acabó el proceso, se concluye el proceso. Y luego dicen, no sabes qué, vamos a vender, ahora vamos a vender la propiedad, y uno dice, no, yo no quiero vender, ¿sí? Entonces, hay un procedimiento, obviamente primero convencerlo, ¿sí? La otra es, hay un juicio de justa división del inmueble, se llama, para dividir el inmueble. O sea, si no se puede dividir el inmueble, o sea, lo que se busca es que se divida el inmueble. Si se puede dividir el inmueble, bueno, pues nomás se vende una parte. Si esa división provoca un detraimiento en el valor de la propiedad y no hay manera de subdividirlo, el juez pasa un procedimiento que se llama conciliatorio, ¿sí? Donde se le sugiere, se le trata de convencer a la persona que venda la propiedad. Claro que se ven muchos elementos, ¿sí? Si la otra persona no tiene dónde vivir, por ejemplo, no tiene nada, y con lo que le va a tocar de la venta, no se compra nada, el juez no va a permitir que se haga la venta para dejarlo en la calle. ¿Sí me explico? Entonces son de esas variables que se toman en cuenta. Si la persona no quiere vender, pero a su vez él tiene su casa y vive bien, etcétera, hay un proceso conciliatorio donde se trata de promover que se haga esa venta, ¿sí? Y todavía si no quiere vender, hay otro procedimiento donde el juez genera una subasta para la venta, ¿sí? Entonces es mucha la presión del que no quiere vender hasta en tanto que llega a tratar de vender, ¿verdad? Es un proceso complicado, pero sí se puede. Pero entonces se tiene que tomar en cuenta la voz de la persona que no quedó como albacea. O sea, es necesario que los dos estén de acuerdo en el caso. Para que se O sea, venda, no se está presentando la situación, ¿verdad? Simplemente es la duda. sí, no está bien. ¿La albacea es heredero también? Sí, el albacea es heredero y la otra persona que no es albacea es su hermano. También es O sea, heredero. eran tres hermanos y dos quedaron de albacea y uno no. Ok. O sea, el ser albacea heredero no te da un derecho superior a tu hermano que no es albacea. No hay un derecho superior por eso, ¿sí? Entonces todos son iguales. Todos son iguales. El albacea tiene una función adicional. Además de ser heredero, tiene una función adicional de administración. Y el albacea no es como que por ser albacea yo decido y yo hago. Tampoco se puede. Tienen que estar todos de acuerdo, ¿sí? Y es lo que te digo, si no están de acuerdo, pues hay varios procedimientos para, pues ahora sí como convencerlo de buena manera que venda, ¿sí? Ah, ok. Muchas gracias. Híjole, pues ese juicio puede durar, una pregunta que me están haciendo aquí, puede durar unos 2 años, yo creo. Si hay los recursos, ya hay la papelería adecuada y se le da el seguimiento, en 2 años lo sacas. A veces hasta en año y medio. Profe, una preguntita. Sí, Stephanie, adelante, Stephanie, tú sigues. Mire, es que yo tengo yo tenía una duda parecida a la de la compañera, porque yo cuando estaba más chiquilla, pues como quien dice, me chamaquearon, porque mi abuelita me dejó una herencia, ¿verdad? O sea, un porcentaje en pues sí, en su testamento. Entonces mis tíos, pues como ya pues querían vender, ¿verdad? Vender lo que no les costó. Entonces, éramos a de cuenta que 5 herederos, entre yo y mi hermana éramos uno solo, o sea, nos tocaba pues la mitad a cada quien porque mi mamá ya faltaba.
Entonces ellos querían vender y pues yo muy chiquilla y todo, me acuerdo que esa vez me amenazaron, ¿verdad? Que si no vendía, pues me iban a demandar y luego pues que yo iba a tener que pagar, ¿cómo se llama? Pues sí, los gastos pues todos esos gastos del notario y todo eso. Entonces me hicieron, como quien dice, vender. Entonces yo ahorita que usted está diciendo todo eso, me pongo a pensar que si yo hubiera tenido una asesoría, pues a lo mejor me hubieran parado del juez, pues que no hubiera permitido que se vendiera, porque a mí literalmente me dejaron en la calle, me dieron un dinero, pues que de ahí no completé ni siquiera la casa, o sea, una casa para vivir, o sea, yo me quedé sin casa, o sea, Ya. sin nada. De hecho, cuando se hace una venta correcta, o sea, que se hace una venta de acuerdo a la ley, el notario a la hora, si yo soy el comprador de una propiedad en la que son varios dueños, ¿sí? Lo más común es que el notario se dirija con uno de los dueños de la propiedad, ¿sí? Ujú. Pero si tú tuvieras la asesoría, como tú dices, esa asesoría que te faltó, a ver, notario, somos tres dueños y yo lo que quiero, yo como parte vendedora, somos tres dueños, yo quiero que me den mi parte aquí delante de usted, ¿sí? La parte que me corresponde. Y si la propiedad, cada uno, eran tres y cada uno tenía el 33%, ahí la notaría, el comprador gira tres cheques, ¿sí? Gira tres cheques, uno para Menganito, uno para Juanito y uno para Perlita, por ejemplo. Sí, sí, o sea, sí se manejó todo eso correctamente, se hizo la sucesión testamentaria, ¿Ok? pues me hicieron firmar, yo no queriendo firmar, me dieron mi dinero, ¿verdad? Que no fue mucho, bueno, para mí en ese entonces, pues no era mucho, ¿verdad? Me dieron 400,000 pesos y no completé ninguna casa con ese dinero, o sea, estaba yo sola, no sé si me expliqué, o sea, y yo decía, pues, ¿qué hago, verdad? No completo ninguna casa, pues hoy ya era mayor de edad, tenía 18 años, pero pues no estaba como que asesorada por nadie. Entonces, pues, pues sí, o sea, me dijeron, no, tienes que vender, o sea, tienes que vender porque si no, tienes que firmar porque si no te vamos a demandar. Y pues yo si hubiera sabido esto desde cuándo, pues no, pues nada, pues no, pues háganle como quieran, no les firmo, ¿verdad? Ujú. O sea, porque pues todos los que vendieron al final de cuentas se gastaron el dinero, ya para los 3 meses ya ni tenían dinero, Sí, ¿verdad? sí, eso pasa, O eso sea, pasa. Pues sí, pasan cosas, hay historias, muy feas de terror, como digo yo, este, y pues así pasa, y a veces por eso mismo, por falta de una buena asesoría o de alguien de confianza, porque a veces te mal asesoran y pues sale peor, ¿verdad? sí, ya sé, muchas De gracias. nada. Rosalía García, ¿quiere decir algo? Hola, profe, buenas noches. Nada más quería preguntarle si lo que pasa es que para no alargar la clase, ¿le puedo mandar o escribir ahí en el donde dice contactarlo, verdad? Sí, Para sobre un tema sobre bienes, sí, igual. claro, claro, por ¿Sí? favor, mándeme Ok, mensaje. ok, muchas gracias. Ok. Este, los contactos. Laura Villanueva. Buenas noches, maestro. Oye, maestro, una pregunta. Por ejemplo, pues en mi familia, ¿verdad? La casa de mis papás estaba a nombre de los dos. Ujú. Muere mi mamá y la parte de mi mamá queda intestada o pasa a ser parte de mi papá, o sea, ya a quedar total un dueño mi papá. Haz de cuenta, si no hicieron un testamento, entonces muere tu mamá, tu papá tiene que iniciar el juicio de sucesión legítima para que ese 50% que era de tu mamá pasa a tu papá, ¿sí? Y para que él a su vez en su testamento, o sea, ese es el deber ser, hacer el testamento para que cuando tu papá falte, ustedes ya hereden el 100% de la casa.
Ok. Otra segunda pregunta. Por ejemplo, ya cuando haga mi papá ese juicio que usted me menciona, mi papá quiere donar esa propiedad porque yo tengo una hermana discapacitada y Ok, pues no la quiere dejar pues desamparada, ¿verdad? ok. Eh, en la, en la donación que él va a hacer, ¿se puede poner como una albacea o algo así? ¿O en las donaciones no se puede poner albaceas? ¿Pero una albacea para qué? Pues para que no la, pues como le digo que es una persona discapacitada, Sí, para que no la vayan a despojar del bien. sí. Bueno, lo que se puede hacer es que se dona la propiedad y se le dona a ella. Y como está discapacitada, forzosamente cuando ella venda, sí se puede nombrar, no, no es una albacea, es como un Ah, representante de ella, pues la albacea solamente se usa en la sucesión, ¿sí? Pero ya donada la propiedad, se nombra un representante para que ese representante haga las veces de esta persona que está discapacitada para que en un momento dado puedan vender, ¿verdad? ok, muy bien. Ok. Gracias, maestro. De nada. Se nombra un tutor, ¿no, Así es, así es, maestro? así es, porque ella por ser discapacitada pues no puede tomar decisiones y cosas de esas, entonces tiene que estar Así es, un tutor o un representante, ¿verdad? así es. Para Digo, eso. porque nosotros hicimos ese trámite, con mi papá fallece mi mamá, hicimos el trámite del intestado y al momento de que se fue ya ante un notario, mi papá hizo la donación, el que hizo la escrituración a nombre de él y la donación a nombre de los hijos. Ok, Igual también tenemos un hermano que es discapacitado, ok, ¿verdad? Y quedé como representante, que viene siendo como albacea y tutora, ok, ¿verdad? En ese trámite. ok, qué bueno, sí, así es, exactamente. Y Y generalmente, hicimos ese trámite por lo mismo de que se hizo una venta de una casa de mis abuelos y mi mamá fallece mi abuelo y luego lo hacen la venta, ¿verdad? Y al mes fallece mi mamá y supuestamente no me querían dar a mí lo que le tocaba, ¿verdad? Al momento de vender. Pero yo negociando con el que compró, yo sí pedí asesoría ante una notaría ajá, y le bajé, como quien dice, el porcentaje a como él supuestamente iba a registrar la propiedad, porque da un valor más de 1 millón la ok, propiedad. ok, Entonces, él sí a mis tíos les dio una cierta cantidad y a mí yo le peleé el porcentaje del valor catastral de la propiedad, que obvio que me tocó un poquito más, ¿verdad? qué bueno. Pero así asesorándome y todo eso ante notario, y logré lo que, Sí, la cantidad. de una mejor manera, qué bueno. Sí, Así es. hay que asesorarse siempre. Sandra Sí. Florido, ¿quiere decir algo? Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Nada más no sé si me puede apoyar a corroborar el artículo que quedó pendiente en la diapositiva. ¿No Sí, sería el 763? este, Viene en la página 70 del libro, ah, sobre los muebles fungibles y no fungibles. qué artículo me dijiste? 763. Ah, pues ese va a decir. Nada más para saber si estaba en lo correcto y Sí, darle otra repasada. lo reviso. A ver, vamos a ver si lo puedo revisar ahorita mismo, bien rápido. Aquí lo tengo. Del Código Civil Federal, dijimos, ¿verdad? Así es, 763. Muchas gracias. Ya lo checaste. 763. Yo lo voy a corregir ahí en la presentación. Ahí está. Los bienes inmuebles son fungibles y no fungibles, pertenecen a la primera clase. Los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Este es 763. ¿Y yo Ok. qué dije? ¿Y yo qué Tres, creo dije? que nada más cambió 376, algo así. Malísimo. Entonces ese es el correcto, Sí, ¿verdad? así es, ese es. Ok, muchas gracias, profesor. Gracias a ti. Listo. María Hernández, ¿quiere decir algo? María Hernández, ¿quiere decir algo?
Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. La semana pasada hice como una pregunta sobre una casa intestada, de que la persona ya había fallecido, pero ya ve que le dije que éramos 7 hermanos. Mi hermano el menor, se puede quedar con la casa nada más porque mi papá le haya dicho que él iba a ser el dueño sin haber dejado testamento No, y él la puede vender. no, claro que no. De ninguna manera. No puedes vender Ah, algo pues, que no es tuyo, ¿sí? ajá. Si no hubo testamento, no es de él todavía, ¿sí? Tiene que hacer todo el proceso y la ley contempla que los hijos legítimos son los herederos principales de esa casa, en partes iguales. Si son 3, son 4, son 7, en partes iguales. Una séptima parte para cada uno. Sí, lo que pasa es que él dice que nomás porque mi papá le dijo en vida que él iba a ser el que es el dueño de la casa y él tiene pensado vender la casa y o poner al nombre a su esposa, o sea, dejarle a la casa a su esposa, por si un día le llega a pasar a él algo, o sea, por eso era la pregunta. No puede, No legalmente puede. no lo puede, lo puede hacer de hecho, de palabra, pero Ajá. legalmente no puede hacer. Ah, ok, Porque maestro. la casa está a nombre de tu papá, o de tu mamá, o de los dos, no sé, no está a nombre Ujú. de él. Pero tú no puedes heredar o tú no puedes vender algo que no es tuyo, ¿sí? Legalmente. Y si él quiere arreglar los papeles, puede como quiera y arreglarlos Sí, por su cuenta. o sea, ¿cómo los arregla? Si era de su papá, bueno, dile a tu papá que te ceda los derechos, es que ya mi papá ya murió, ah, caray, ya se murió, bueno, tráeme el acta de función, entonces vamos a hacer el juicio sucesorio, forzosamente. Y bueno, a mi nombre, ponga todo. No, ¿tienes más hermanos? Sí, sí tengo, bueno, pues ellos también les toca. Ah, ok. Así funciona. Ok, maestro. Gracias. Ya por último para terminar, Silvia Casas y Rocío Ortega me queda nada más. Silvia, adelante. Sí, maestro, buenas noches. Nada más para comentar con respecto a lo que decían ahorita, cuánto duraba un juicio para sacar a alguien de tu propiedad. Ajá. Yo tuve un caso en una casita que tengo aquí en Juárez. Ajá. Y no podía evitarla porque necesitaba meterle muchas cosas, no tenía dinero. Total que fue un fulano, se metió, rompió ahí las cerraduras y eso, se metió y les dijo a los vecinos, no dijo el Infonavit, la puso en remate y la compré, pues no era cierto. Claro. Total que fui al CODE, hice la denuncia y el juicio se llevó a cabo en los juzgados de allá de Cadereyta y duró 8 meses. Y en 8 meses ya dio la orden. Gracias a Dios me tocó una licenciada, una fiscal, mis respetos, con mucho apoyo. Y pues bien derecha y todo. Fue 8 meses ya en que el juez dijo, tienes estos días para tal día, sí, además te da para tal día de ese mes para afuera. Incluso la fiscal me acompañó a la casa el día que le dije, ese día voy a recoger las llaves y ya que se vaya. Y la fiscal me acompañó con su secretaria. Y fueron detalles que me parecieron pues bien buenos. Muy buena, muy buen servicio. Hay muchas historias de éxito muy buenas, ¿verdad? De éxito. Sí, totalmente. Ojalá que sean más esas que las otras, ¿verdad? Que las otras. Sí. Rocío, Gracias, maestro. Al contrario. Rocío, hola, buenas noches. Disculpa, yo tengo una pregunta en cuanto a bienes. Por ejemplo, en las casas dúplex de Infonavit no vienen las especificaciones para construcción. No sé si, por ejemplo, se podría construir del patio nada más como primer piso, o se le podría poner un segundo piso a esa parte. Ahí tendría que haber un procedimiento legal. O sea, las casas de Infonavit duplex, tú puedes construir en el área que te corresponde, nada más que las casas de Infonavit duplex tienen una barda común que las divide. Sí. La barda es de los dos. Tú no puedes construir adicional a lo que ya está sobre esa barda. ¿Sí? No, sí, pero, o sea, se puede decir que en horizontal no, pero en vertical, o sea, hacia arriba, poner un segundo piso en la parte, ¿se podría decir? Sí se podría. Sí se puede. Hay ciertos lineamientos de desarrollo urbano que tienes que respetar, pero sí se puede. Tienes ok. Tus columnas, o sea, lo que me refiero es que tú no te puedes apoyar en esa barda porque
yo tendría que apoyarme en mi barda, o sea, yo tenía que construir una, pero sí podría. Sí, sí, sí puede, nomás respeta los lineamientos de desarrollo urbano. Ok, sí, es que tenía esa duda, porque si leyendo escrituras y eso, no viene especificada esa parte, como tal en la escritura, y pues tenía esa duda. Sí, hay un lineamiento que hay que seguir de desarrollo urbano, pero de que se puede, se puede. A lo mejor si tú quieres hacer 3/4 más, a lo mejor el desarrollo urbano te dice no se puede, nomás se puede uno, de este tamaño, chiquito, el baño lo tienes que poner acá, es que yo lo quiero acá, no, tiene que ser de este lado, etcétera, etcétera. Entonces, okay. ¿verdad? Pero siempre respetando la delimitación que viene descrita en. Así es. Ok. Bueno, por fin les poten. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Un grupo muy nutrido otra vez, qué bueno. Nos vemos el próximo martes en punto de las 8. No me acuerdo cuál es el tema que sigue, pero aquí nos vemos. Entonces, ahí les encargo la tarea, cualquier duda, cualquier cosa, por mensaje. Muy padre la clase, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana, profe. Que pase buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego a todos. Hasta luego. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, que descansen. Gracias. Buenas noches, buenas noches.